de Efesios. Ya luego yo le estaré leyendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Bendice a los que nos están escuchando en las redes y bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí. Señor, ayúdanos a que podamos aprender, que podamos reflexionar y que podamos crecer a través de tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El apóstol Pablo, conocido como antes de su conversión, Saulo de Tarso, él estaba persiguiendo la iglesia porque él creía que lo que él practicaba era lo correcto y que esta secta del camino, según dice el libro de los Hechos, estos seguidores de Jesús estaban corrompiendo lo que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo en camino a Damasco, dice la Escritura, se le aparece una visión y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da algunas instrucciones. Pero ese día la vida del apóstol Pablo cambia. De hecho, su vida cambia. Saulo pasa a ser el apóstol Pablo. Y hablamos en una vigilia que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Según estudiamos en el libro de los Efesios, podemos ir analizando la vida del apóstol Pablo. Él está hablando a gente gentil. Pero bueno, el apóstol Pablo nos da bastante herramienta, bastante conocimiento para entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene otra manera de verlo. Y él dice, es como un edificio y que todos vamos agregando crecimiento a ese edificio. Bueno, usted es parte de ese edificio, yo soy parte de ese edificio. Algunos tal vez parecemos fundamento, pero igual, a la final es parte del edificio también el fundamento. Algunos otros, de repente, ahí le explican, los que no entendieron, le explican en la casa. Pero fíjese, hermano, el Señor dice que es un edificio que se va construyendo. Nos habla a través de Pablo que es como un cuerpo. Y ese edificio tiene gente que la va construyendo y la va perfeccionando a través de los ministerios. Y mencionamos algunos ministerios hace un momento. Está el ministerio de los apóstoles. Y esto es lo interesante porque los que los estableció, es decir, el Señor Jesús dice, el apóstol Pablo dice que el Señor mismo estableció a los apóstoles. No los estableció nadie más, sino solamente el Señor. Yo espero que me esté escuchando bien. De repente aquí se corta, pero igual creo que está bien. Yo espero que sí. Entonces, apóstol, del griego apóstolos, que significa, en realidad no mucho me interesó el tema, siento mejor. En realidad me llama la atención lo que significa en hebreo esa palabra apóstol. Y la palabra apóstol en hebreo, que creo que es una raíz más confiable, no que el griego no, y no nos vamos a meter ese asunto ahorita, pero se puede decir que es un enviado, un representante, un intermediario.
Y algunos ya lo declaran como un embajador. ¿Pero qué hace un embajador o qué hace uno de estas personas representantes? Bueno, comunican lo que es el mensaje de la nación, es decir, la cultura y todas estas cosas. Bueno, ¿cuál es la cultura del pueblo de Dios? Bueno, la palabra. El vivir por el Señor y obedecer los mandamientos del Señor. Bueno, esto es un apóstol. Por supuesto, no voy a resumir lo que lleva mucho tiempo explicar qué es un apóstol. Hoy en día hay muchos. Hoy en día usted sale aquí al 7-Eleven y encuentra 2, 3. En Apocalipsis dice que están los 12 lugares para los apóstoles. Yo no sé dónde va a estar toda esta gente. Pero bueno, tal vez ellos sabrán dónde. Yo no. Pero bueno. Igual no vine a criticarlos porque ahí cada quien, ¿verdad? Dice que evangelistas, y encontramos en la palabra de Dios, cuando leo esto, a mí me encanta ir y corroborar en las escrituras. Y en la palabra de Dios encontramos a un evangelista para averiguar qué es lo que hace un evangelista. Y en la Biblia nos muestran a un evangelista, a Felipe. Felipe con F. Felipe es uno de los escogidos a servir las mesas. Los apóstoles se dedican al ministerio, a la oración y a la palabra, y Felipe es escogido entre los hombres que van a servir a las viudas. Es decir, un evangelista no necesariamente es alguien que pudiéramos decir alguien muy reconocido. No, fue alguien que sirvió a otros. Y servir en las mesas lo llevó a ser reconocido y ser un hombre reconocido en la Biblia como un evangelista. Felipe se le dice que el Señor, o mejor dicho, un ángel le habla y le dice, ve a tal lugar, y dice que está caminando y pasa al lado o camina al lado de un eunuco, un servidor de una reina, y dice que este eunuco o etíope estaba leyendo un fragmento del libro de Isaías en el capítulo 53. Y dice que Felipe se le acerca y lo ve y le dice, ¿tú comprendes lo que estás leyendo? Y el etíope responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces viene Felipe y le explica, y este etíope cree en el Señor Jesucristo y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, hay aquí agua, y pues lo bautizó Felipe. Mire lo que hace un evangelista, es tremendo esto lo que sucedió ahí, porque después dice que lo bautiza, y después que pasa este evento, a mí me llama la atención porque dice que Felipe desaparece. ¿Cuántos han leído ese pasaje en el libro de Hechos? Y que aparece en otro lugar predicando. Esto es interesante y tremendo. Felipe, ahí en el libro de Hechos, si usted quiere referencia de eso, pues está en Hechos 26 al 39. 8, 26 al 39. Para los que están anotando y digan, ¿dónde está eso? ¿Será que el hermano está hablando algo que es bíblico? No, sí es bíblico, pero no lo vamos a leer hoy. En Hechos 21:8 dice que el evangelista, y este hombre tenía 4 hijas que eran profetisas. Bueno, está el otro ministerio de los profetas. En la Biblia encontramos que hay también profetas, pero ya en el Nuevo Testamento lo escuchamos aquí a un hombre profeta, dice ahí en Hechos 21:10, Ágabo. Este hombre profetiza que el apóstol Pablo iba a ser amarrado y iba a ser llevado delante de las autoridades. Bueno, aconteció y sucedió exactamente como él dijo. Este es el tipo de ministerio de los profetas aquí en el Nuevo Testamento. Bueno, igual no vamos a abundar de eso porque al mismo tiempo no es en eso que voy a centrar mi mensaje. Pasamos al siguiente. Pastores. Y esto creo que es lo que tal vez no me voy a dedicar ahí, pero los últimos 2 ministerios, pastores y maestros, algunos dicen que esa palabra ahí está agregada o está modificada para separar estos dos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se entiende que los pastores también son maestros. Y es que hacen ese doble trabajo, pastorean y enseñan. En Jeremías 3, vaya conmigo ahí por favor, Jeremías 3, vamos a leer un poquito de Biblia.
Dijo el Señor que esto era parte de su plan. Jeremías 3. Él dice, voy a enviarles pastores conforme a mi corazón. Aleluya. Dice la Escritura, en el capítulo 3, versículo, ahorita le doy la cita exacta. Si alguien dice, versículo 14, convertíos, 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es una promesa de que Dios iba a levantar pastores. Bueno, igual como dije, maestros, y este es el trabajo dual que hacen los pastores. Bueno, regresemos al apóstol Pablo. ¿Cuál es el contexto que tiene el apóstol Pablo aquí escribiendo esta carta? Bueno, le escribe a gentiles de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se fundó a través de gente gentil, es decir, no judíos y judíos, porque también habían comunidades. Pero dice que se fundó de ellos. Y en el libro de Hechos nos damos cuenta de algo, de que ahí había idolatría, había perversidad, había gente orgullosa, habían brujos, habían griegos y judíos, como dije hace un momento. Y todo este tipo de gente es un lugar donde había perversión, estaba contaminado de mucha maldad. Y es interesante que a ese lugar llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predica ahí por 2 años, dice la Biblia, y se genera un movimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús empezó a llamar a sus ovejas y la gente empezaba a convertirse. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19, por favor. Le estoy relatando un poco la historia, pero este es el texto bíblico que la palabra de Dios nos enseña o nos relata. 19, del 11 al 20, dice la Escritura. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Invocar al nombre del Señor Jesús sobre el que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Es decir, en este lugar donde hubieron milagros, hubieron cosas, hubieron gente que practicaba la magia. Bueno, ahí no dice que son brujos, pero practicaban la magia, así que yo me evité la
me ahorré todo eso de buscar una definición para ellos. Es brujería a la final. Practicaban la magia y dice la Escritura, ahora Pablo escribiendo en la carta a los Efesios, yo quiero que ustedes vean, Pablo estaba ahí, luego es encarcelado y les manda una carta. Ya ellos están ahí como comunidad, creyentes en el Señor Jesucristo. Es como que el pastor, aquí unos 10 años o 5 años o qué sé yo, se va de vacaciones y de repente nos envía una carta. Y diga, les ruego que, ¿qué pudiera mandar a decir el pastor Domingo? Les exhorto a que sigan la visión del Señor. Pudiera mandar a decir, bueno, les exhorto a que sirvan al Señor con alegría, que levanten sus manos, que glorifiquen a Dios, que lleguen a tiempo al servicio, que atiendan a las reuniones los martes, los jueves, los sábados, el domingo, que sean fieles al Señor. Pudiera mandar a decir eso. Bueno, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Les está mandando una carta diciéndoles, bueno, Dios estableció a unos apóstoles, estableció a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un objetivo. Dios estaba pensando, porque esto no lo establece un hombre, lo establece el Señor. Dios es quien pone la administración en la iglesia, porque Dios quiere y busca que la iglesia se perfeccione. Dios está buscando que no seamos los mismos. Dios está buscando que nosotros cambiemos cada día, que avancemos un poquito más. No estamos diciendo que somos perfectos, porque eso sería algo que no es cierto, sería algo que no podemos comprobarlo. Pero Dios estableció esto para la perfección. Dios estableció esto para que podamos crecer. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando llegamos nosotros a un trabajo, siempre hay alguien que sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Esto es así o no es así? No vamos a decir que todos llegamos a un trabajo y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Por supuesto que no. Aquí ninguno nació sabiendo, bueno, ya se cree ahora que se lo sabe todo y que siempre se lo supo. Pero vamos a ser honestos, ninguno nació sabiéndolo todo. Todos necesitamos de la ayuda de alguien. Alguien nos ayudó a trabajar, a aprender el trabajo. Alguien nos abrió la oportunidad para poder desarrollarnos y luego crecimos. Y en algunos casos se reprodujeron para poder ayudar a otros. Hay otros casos que no, yo lo veo a veces en los trabajos. La gente parece que aprendió todo, que le vino del cielo y no lo puede compartir. Le molesta que alguien quiera aprender. Increíblemente existe eso, le pongo ese ejemplo. Pero en Cristo el Señor quiere que todo lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia. De eso se trata, compartir, de edificar, de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Porque no somos nada al final, mi hermano. Yo a veces me pregunto, ¿por qué es que yo tengo que pasar ahí al frente? ¿Por qué no le dan la oportunidad a otro? Algunos dirán, amén, hermano, ¿por qué no? Otros dirán, bueno, todos somos parte del cuerpo de Cristo y en algo le puedo ayudar. Yo espero que sea así, pero esto lo establece Dios. Como decía hace un momento, si en lo secular ocupamos de otros que nos ayuden, ¿por qué en lo espiritual no podemos entender que todos jugamos un rol muy importante en este edificio, en este cuerpo? Todos tenemos parte primordial, parte muy esencial en el cuerpo de Cristo. Todos somos útiles. Voltea el que está a su lado, por favor. Y así tal vez todo dormitado, todo dormido. Sí, Él es parte de este cuerpo. Usted lo ve a Él ahí. Pero sí, de verdad. Y eso es lo que de repente la iglesia en muchas ocasiones no comprendemos. Hermanos, si pudiéramos comprender que Dios nos hizo para que nos necesitemos los unos de los otros, créame, esto cambiaría, esto revolucionaría
si cómo impactaron los discípulos del Nuevo Testamento ahí en el libro de los Hechos, al punto de que podían vender sus cosas para darle a un hermano que estuviera necesitado, al punto de que compartían y tenían todas las cosas en común. Impactaron las ciudades, impactaron los pueblos, impactaron de una manera muy poderosa. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que eran parte de algo que Dios ya tenía planeado. Cuando entendemos esto de que Dios estableció la gente para que nos ayude y nos ayudemos todos unos con otros, le aseguro, Richmond va a poder ser sacudido. Pero de ninguna manera va a poder cambiar Richmond, o mejor dicho, impactar Richmond. Cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia está buscando como él es mi líder, aquel otro es mi líder, yo creo en lo que dice esto, yo creo en lo que dice aquel. Si tan solo empezáramos a creer, no lo que dicen los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios, entonces Dios va a impactar los corazones. El objetivo primordial era perfeccionar. Es de hecho, ¿por qué estoy yo aquí arriba? Yo no sé, pero lo único que sí sé es que Dios puso a uno para perfeccionarnos. Y para perfeccionarnos hay que trabajar. Para perfeccionarnos hay que quitar. Para perfeccionarnos hay que poner. Para perfeccionarnos hay que cambiar. ¿Hay alguna vez que usted ha hecho una remodelación en una casa? Por supuesto que sí. Usted dice, no se ve muy bien, lo tiramos. Pero tiene valor, no importa, lo tiramos porque no se ve bien. Hay que quitarlo. Los que tienen casa propia me podrán entender. O los que trabajan en remodelación. Aquí hay gente que trabaja en remodelación, hay otros que hacen otras cosas. Pero cuando ve algo que no le parece, bueno, hay algunos que aunque no parezca bien lo dejan y lo cobran. Pero alguien sensato, honesto, justo, hijo de Dios, que va a casa de mi padre, él dice, no se ve bien, lo voy a cambiar. Porque él quiere dar lo mejor, él está perfeccionando algo. Lo mismo sucede. Si algo no se ve bien, se tiene que cambiar y se tiene que perfeccionar. A veces molesta, yo sé, yo entiendo, yo no me meto por esos lados, porque yo creo que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla y nos cambia. Pero a veces de aquí se tiene que predicar, a veces se predica de aquí cómo nos vestimos, nuestra actitud al venir a la casa del Señor. Si tan solo leyéramos, es decir, nuestra actitud, les pongo un ejemplo, nuestra actitud a la hora de venir a la casa del Señor. Los hermanos le dicen, levante su mano, sonría, alabe al Señor, cante al Señor, alégrese hermano, cambie su rostro. Pues sí, si tan solo leyéramos que el salmista dice, entrad a la casa de Dios con acciones de gracias, con alabanza, bendecir, glorificar su nombre. Si tan solo lo leyéramos, entenderíamos que no es una opción, es de parte de Dios que busca que nosotros estemos alegres en su casa. ¿Y por qué deberíamos de estar alegres? Si yo le digo a usted, le pago la renta el resto del año, usted se pone muy alegre. ¿Cuántos se pusieran alegres aquí si le digo que le pago el resto del año la renta? Uy, no, nadie quiere. Allá hasta me levantó la mano el hermano, qué bueno, se pone alegre. ¿Cuántos aquí han tenido una enfermedad terminal y le dicen, no sabemos qué pasó, pero algo sucedió en el examen, cambió el diagnóstico, ya no se va a morir? Algo sucedió, usted sabe que es un milagro y usted se alegra porque ya no se va a morir. ¿Sí o no? Pero no fue un milagro el que Dios le hizo, no fue una renta que Dios le pagó, lo sacó literalmente del infierno y para darle vida eterna. ¿Cómo no alegrarme por lo que el Señor hizo por mí? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y de ahí el Señor nos sacó a la vida eterna. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo no venir alegre a la casa del Señor? Por supuesto, si usted no puede alegrarse en la casa del Señor, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con el que predica. Significa, si usted ya supo eso que sucedió, usted estaba muerto y ahora tiene vida. ¿Me estoy explicando? Es que es como, le dije lo de la renta porque es la mayoría conocemos el contexto. Pero ¿cómo no nos vamos a alegrar si alguien nos paga la renta el resto del año? Por supuesto que se alegra.
¿Cómo no se va a alegrar entonces? Porque el Señor le salvó la vida, le salvó la familia, le salvó sus hijos. Porque yo cuando me pongo a pensar no me salvó solo a mí, salvó mi descendencia. Los que vienen detrás de mí van a venir en la fe en Cristo Jesús. Y no siguiendo una religión, sino buscando un encuentro real con su palabra. De eso se trata, de perfeccionarnos. El Señor establece esto para perfeccionar. No es un accidente que yo esté aquí hoy. Dios lo estableció así. ¿Por qué? No sé, pregúntele en la eternidad. Pero Dios lo estableció así. Siempre está buscando la perfección de nosotros. Y en Éfeso había un montón de gente así, como le dije, desobedientes. Y podemos ver la carta de los Efesios. Dice, el que robe ya no roba más. Y por supuesto, si está mandando un mensaje de que el que roba ya no robe más, ¿qué significa? Allí había gente que robaba. El que miente ya no mienta. Allí habían mentirosos. Allí en Éfeso, aquí no. En Éfeso. Entonces, para perfeccionar hay que quitar, y esto es el trabajo de los que pasamos o los que estamos a veces compartiendo la palabra del Señor. Y ahora lo digo, pues me involucro en esto porque igual no me involucro en ninguno de los ministerios que están ahí, pero creo que Dios puso a sus siervos para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Yo no tengo ningún problema en que alguien pase aquí arriba y me explique, me enseñe y digo, qué bueno, porque voy a absorber, voy a ver y voy a discernir, voy a aprender y voy a ver en qué se equivoca, no para juzgarlo, para que yo tampoco me equivoque. Porque yo le aseguro que usted, cuando va a dar una medicina a su hijo, usted dice, voy a leer bien las instrucciones. ¿Sí o no? A usted le dan instrucciones cuando va al médico y usted dice, voy a leer bien las instrucciones antes de dárselo. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, a veces no la escudriñamos y vemos si las instrucciones están buenas. Y decimos, amén, a lo que nos dicen. Y cuidado, porque no se puede decir amén a todo lo que nos dicen. ¿Qué tal si está caducada esa medicina? ¿Usted se tomaría una medicina caducada? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque le puede hacer daño. ¿Qué hay que hacer para entender que esa medicina no está caducada? Bueno, hay que ir al recetario, hay que ir a la receta, hay que ir a la palabra para ver que lo que se está hablando es palabra de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Colosenses capítulo 3. Vamos a leer, o yo le voy a leer, mejor dicho, del 1 al 16. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué dice? En otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno
tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more por poquitos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dios busca nuestra transformación. Dios busca que cambiemos, y es a través de su palabra que nos va perfeccionando. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando la palabra de Dios empieza a perfeccionarte, cuando tú vienes a Cristo, o cuando uno viene a Cristo, uno a veces pecaba y tenía la libertad de pecar. Y esta es la diferencia del nuevo nacimiento. Uno pecaba y no tenía ningún problema con nadie. Pero después de que usted conoce estas cosas, usted peca. Porque ¿cuántos pecaron hoy? ¿Cuántos han pecado hoy? ¿Cuántos estuvieron contentos pecando hoy? Hay una gran diferencia, porque no vamos a decir, no, yo ya no peco ahora, hermano. Cuidado, porque de repente se está engañando. Mejor dicho, se está engañando. Pero ahora que usted peca, existe alguien que se llama Espíritu Santo y le redarguye en el corazón. Si usted dejó de sentir ese redargüimiento, no sé si así se dice, pero si usted dejó de sentirse redarguido, de repente el proceso de transformación se detuvo en algún momento. Porque qué bueno que sintamos eso todavía que estamos cometiendo un grave error. Por favor, si nuestra conciencia y el Espíritu de Dios nos hace pum, 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 pum en nuestro corazón, así cuando estamos haciendo algo malo, ¡qué bueno! Porque hay esperanza. Hay tiempo para arrepentirse, si eso está sucediendo. Pero si usted peca, yo no siento nada, hermano. Primo. Difícilmente hay esperanza. Pero mientras el Espíritu de Dios nos redarguye, vengamos al Señor Jesucristo y confesémosle nuestros pecados. El Señor Jesús dijo, sean perfectos como el Padre es perfecto. No lo dijo el apóstol Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Felipe, ni Ariel. Lo dice el Señor Jesús. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿De qué está hablando? De perfecto como santidad. No. Perfectos en interpretar lo que Jesús había enseñado. Pues sí, si se lee solo esa parte, dice, no, yo no puedo ser perfecto. No, él dijo, escuchaste que se os dijo que cualquiera que adultere va a ser culpable de juicio. Y ahora digo que cualquiera que viera a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, el Señor Jesús lo llevó a un nivel diferente. Hay que escudriñar el capítulo 5 para entender por qué dijo estas cosas. Porque si uno dice, no, yo no puedo ser perfecto, y eso es una excusa. Sin embargo, el Señor dijo, sean perfectos como el Padre es perfecto. ¿Me expliqué? Capítulo 5 de Mateo, tiene que escudriñarlo. Sigo. El contexto eran los mandamientos, cómo se interpretan y cómo leerlos y cómo practicarlos. No era otra cuestión sino esa. La palabra nos limpia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. No hay otra manera en perfeccionarnos más que la palabra de Dios. A veces uno tiene que venir a leerla aquí, pero si leyéramos todos juntos, si todos nos propusiéramos, nos perfeccionamos aún más rápido, porque cuando yo digo, la palabra de Dios dice esto, usted dice, amén, gloria a Dios, así es, y en eso estamos trabajando. ¿Sí me estoy explicando? No hay como conectar
Por eso decía yo a los hermanos de discipulado, si el lunes leyéramos la palabra, adoráramos a Dios y viviéramos una vida de agradecimiento, el martes hiciéramos lo mismo, el miércoles hiciéramos lo mismo hasta el sábado y el domingo venimos aquí. Esto es una fiesta. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento, porque hay transformación en nuestra vida en el transcurso de la semana. Pero muchos hasta aquí en este momento se les están dando descargas eléctricas, estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Para revivirlo a través de la palabra, porque en toda la semana la palabra es ausente en su vida. Una vida espiritual es ausente en su vida. Es parte de la perfección, mi hermano. Si no hay vida espiritual, ¿cómo podemos venir a expectar que alguien te pueda hacer revivir ahorita y que te dé algo? Porque eso es lo que lamentablemente se ha malinterpretado. Oh, tóqueme, hermano, para que yo sienta algo. Gracias a Dios que está la palabra del Señor. Ella te da vida, ella es vida, más viva que una espada de dos filos, más filosa, dice, bueno, estoy parafraseando, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos da vida, mis hermanos. La palabra de Dios nos da vida. Si nosotros buscamos diligentemente la palabra de Dios, le aseguro, usted no va a tener que venir a buscar que alguien lo toque o que alguien le profetice. Si la palabra de Dios es suficiente, el cielo y la tierra pasarán. Yo pensé que lo iban a hacer en coro. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¡Qué garantía más grande! Qué bueno que dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Qué bueno que no nos dejó confiando en un hombre, nos dejó confiando en su palabra. El apóstol Pedro dijo, nosotros vimos esa maravillosa gloria, pero no dependemos de eso. Ponemos nuestra mirada en la palabra profética más segura. Qué bueno es confiar en la palabra. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso lo dijo el profeta Jeremías. Estoy terminando. El propósito de los ministerios, perfeccionar para la obra del ministerio, es decir, perfeccionarnos para llevar el mensaje. Es decir, usted se perfecciona cada día para poder comunicar lo que Dios ha hecho en usted. Para edificarnos, es decir, para prepararnos mejor y no estar predicando algo que no coincide con la palabra de Dios. La unidad de la fe, que podamos todos unirnos y creer lo mismo, que podamos todos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Qué bonito es poder llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Jesús dijo, si me conocéis a mí, conocéis al Padre, porque el Padre fue el que a mí me envió. Esto es algo bonito, porque la única manera en que podemos conocer más del Señor es a través de la palabra de Él. Esto llama a nuestras almas a tener un carácter diferente, mis hermanos, que crezcamos. Voltee el que está a su lado y dígale, crece, hombre. Bueno, eso fue como en Chapín, ¿verdad? Hay que crecer. Y la palabra de Dios dice que Él puso a sus ministros para que crezcamos. Pero es que es fácil criticar el mensaje, es fácil criticar lo que nos dicen, cuando no entendemos que Dios puso a alguien ahí para que nos perfeccione, para que nos ayude. Hermanos maestros, hermanos que enseñan en las células, nosotros y los que estamos ahí predicando, hay una responsabilidad muy grande. Si hoy les pongo la responsabilidad allá del otro lado. Hay una responsabilidad grande cuando estamos predicando, porque estamos llevando gente a la salvación. Estamos comunicándoles a otros. Por favor, estudie su mensaje, lea la palabra, llénese de la palabra y le aseguro, Dios le puede respaldar. Pero aún si Dios no le respaldara con números, que Dios le respalde que lo que usted predicó, usted lo estudió, usted lo entendió y lo predicó de tal manera y con la pasión que Cristo da. ¿Sí me estoy explicando? Hay una responsabilidad muy grande, porque ojalá no estemos dando medicina caducada. En vez de revivir al muerto, se nos va a morir más.
Si nos perfeccionáramos, no tuviéramos situaciones difíciles de resolver. Hay gente que todavía lucha con esto, si hay que diezmar o no hay que diezmar. Todavía hay gente que lucha con eso, hermanos, de verdad. Todavía hay gente que lucha si tiene que diezmar aquí o en algún lugar diferente. Todavía hay gente que lea la palabra le va a guiar. Hermanos, es que no, a veces uno quisiera de verdad explicarlo. Yo no voy a explicar hoy por qué debe de diezmar. Si usted dice, no, yo creo que no se debe de diezmar, bueno, está bien, no se preocupe, va a llegar al día donde vamos a dar cuentas. Y si no había que diezmar, Señor, perdóname por haber apoyado la obra, perdóname por haber ayudado para pagar los biles, perdóname por haber apoyado a construir para que más gente conociera tu nombre, perdóname por haber apoyado eso, fue una idea satánica eso. Pero ¿y si sí? Eso es para pensar, ¿verdad? Concluyo, póngase de pie, por favor. Por favor, concluimos. Yo había pensado predicar 25 minutos. Se extendió. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero a veces no es por falta de que alguien enseñe. A veces es porque el pueblo no se quiere dejar enseñar. Aquí en casa de mi padre hay discipulados, hay tiempos de oración para buscar a Dios. Hay momentos en los que uno se puede ir a edificar, mis hermanos. Pero sabe que el Señor busca que nosotros vayamos y lo hagamos de corazón. Porque qué triste sería que se le venga a exhortar a usted y vaya el martes, vaya el jueves, y usted vaya porque están exhortando que hay que ir el martes y el jueves. Que a la final es parte del ministerio, que hay que exhortarnos los unos a los otros. Pero qué triste que usted llegue así, sí, aquí vengo, porque ahí me van a regañar. Con esa actitud no vamos a lograr nada. Vaya porque usted sabe que se está preparando para servir de una mejor manera al Señor. Vaya porque usted sabe que necesita. Y si usted ya no necesita, llegue a aportar, por favor. Si usted dice, no, yo ya conozco todo eso que van a enseñar, qué bueno, necesitamos mucha gente que sepa eso y lo comparta.